Como ya hemos visto, los orígenes de la lírica en lengua castellana están ligados a la tradición popular de transmisión oral. Tanto las jarchas y villancicos como la poesía épica medieval son anónimas, nacen y viven en la memoria colectiva, transmitidas de generación en generación, y más tarde llaman la atención de un autor culto que decide fijarlas por escrito. Pues bien, ya en el siglo XIII había nacido una lírica culta ligada al ámbito eclesiástico, de autor conocido y creada en soporte escrito, que bebía de fuentes tanto cultas como populares. Es el llamado Mester de Clerecía, cuyos autores más representativos son Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Desde el siglo XIV los enfrentamientos armados son cada vez menos frecuentes en la península y la nobleza, ociosa al no tener que ir a la guerra, desarrolla gusto por la creación poética a modo de entretenimiento o pasatiempo. Surge así una corriente de poesía culta cortesana, es decir, ligada al ámbito de la corte, cuyos representantes son en su mayoría nobles o al menos están ligados a la nobleza. A esta poesía se la conoce como poesía de cancionero, porque llegó hasta nuestros días conservada en libros recopilatorios llamados cancioneros. Uno de los mayores representantes de esta corriente es Jorge Manrique, autor de las famosas coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique era hijo de don Rodrigo Manrique y sobrino de Gómez Manrique, ambos pertenecientes a la nobleza castellana. En concreto, su tío había sido dramaturgo y poeta, por lo que Manrique tuvo que haberse criado en un ambiente literario. Su familia había apoyado a Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, en sus luchas contra la nobleza para unificar su reino, por lo que Manrique continuó mostrando su apoyo a la corona castellana y defendió a Isabel en sus luchas por la sucesión contra su hermanastro, Enrique IV de Castilla, y su hija, Juana la Beltraneja. Fue precisamente en una de estas refriegas donde perdió la vida el autor. Manrique pasó a la historia como fundador de una corriente de poesía filosófica de corte elegíaco conocida como poesía del buen morir, que persigue una doble finalidad. Por una parte, homenajear a un muerto ilustre, y por la otra, enseñar al ser humano a afrontar la muerte sin temor, aceptándola como una parte más de la vida, una conclusión natural e inevitable. Las coplas a la muerte de su padre son una serie de 40 poemas, cada uno de los cuales están formados por 2 sextillas de pie quebrado, es decir, 6 versos que combinan octosílabos y tetrasílabos y que riman entre sí en consonante, primero con el cuarto, segundo con el quinto y tercero con el sexto. Las coplas responden a una estructura interna que las ordena en 3 bloques. Un primer bloque dedicado a la brevedad de la vida terrenal, que se identifica metafóricamente con un río, un camino, una corriente de agua. Esta vida es falsa y engañosa, pues hace que el ser humano se confíe y se entregue a su disfrute para después asestarle sin previo aviso una puñalada mortal. Manrique nos insta a aprovechar esta vida para dejar huella, es decir, construir con nuestras obras terrenales un legado que mantenga viva nuestra memoria cuando nos hayamos ido. El siguiente grupo de coplas está dedicado al tópico de la muerte igualadora, es decir, que ve la muerte como justicia que iguala a todos los seres humanos. Para vencer el poder destructor de la muerte está la vida de la fama, aquella por la que seguimos vivos en la memoria de quienes nos recuerdan. El tópico de Luvi Sunt se emplea en estas coplas para hacer ver al lector la fragilidad del ser humano y la importancia de dejar en este mundo un legado por el que nos recuerden. Finalmente, el último grupo está dedicado a ensalzar la figura de don Rodrigo Manrique, padre del poeta. Se le presenta como dechado de virtudes caballerescas, domésticas y cristianas. La muerte se le aparece personificada en las últimas coplas para invitarlo a marcharse con ella, invitación esta que él acepta sin pena y con dignidad. Manrique emplea en sus composiciones un estilo sencillo y metáforas muy claras que el lector entiende sin apenas esfuerzo. Así transmite su mensaje con sencillez. Precisamente en esta simplicidad, fruto de un trabajo intenso de pulido y refinado de los versos, se esconde la belleza de estas coplas.